Bienvenidos a un video nuevo, amigos. Hoy hemos viajado algunos kilómetros desde mi ciudad, General Cabrera, no muchos kilómetros. Hemos transitado por la ruta E90 y después hemos tomado la nueva autovía que une la ciudad de Río Cuarto con la ciudad de Córdoba capital. Y llegamos hasta este lugar, la localidad de Elena. Vamos a contar algo de lo que tiene que ver con esta localidad. Vamos a mostrar sus lugares principales, contar parte de su historia que se fue gestando alrededor de una vivienda que hoy es el museo de la ciudad. ¿Me acompañan a ver el video? ¿Qué tal, amigos enamorados de la ruta? Arrancamos este video. Como todas las personas que nos gusta viajar, como todas las personas que nos gusta andar de un lugar a otro, nuestro lugar favorito, la ruta. Y estamos, como ustedes veían en el primer cartel, esto es la región del Maní y esta es la ciudad donde yo vivo. Si no me conocen, esta ciudad se llama General Cabrera, que no tiene a lo mejor demasiado que ver con el contenido que vamos a hacer en el video de hoy. ¿Por qué estamos aquí al lado de la ruta? Porque estamos por emprender viaje. ¿Dónde nos vamos? Vamos a tomar esta ruta. Sobre la rotonda se accede a un puente que tengo aquí a mi costado. Y ese puente que tengo aquí a mi costado nos va a llevar por la denominada Ruta del Tegua. Antiguamente era un camino de tierra que los lugareños de esta zona conocían como Camino del Tegua. Hoy está la Ruta del Tegua. Este pórtico de acceso a la localidad de Elena se construyó teniendo en cuenta que por este lugar ingresaba la vieja Ruta 36. ¿Por qué digo la vieja Ruta 36? Porque ahora hay autopista. Por esas cosas de la nueva nomenclatura de la autopista, la localidad de Elena tiene tres accesos. Este es el acceso norte, está el acceso central y el acceso sur. Por esas cosas del destino y de las nuevas formas de la localidad, este ya no es el acceso principal. Hoy la mayoría de la gente que llega a la localidad de Elena lo hace ingresando por el acceso centro y han hecho un acceso muy bonito que desemboca en uno de los bulevares principales. Pero antiguamente este lugar donde yo estoy parado era el acceso de la localidad de Elena. Esta localidad fue caracterizada por la minería. Por ejemplo, aquí donde estamos ubicados nosotros, cerca del acceso principal, está ubicada una industria que se dedica a la confección de mosaicos y demás. Por allí también tenemos un aserradero y a mis espaldas una curtiembre, lo que habla de las diferentes industrias. Antiguamente la marmolería y las industrias vinculadas a la cal eran la principal economía de la localidad. Ahora esta industria que tenemos aquí, propiedad de la familia Bongiovanni, si mal no me equivoco, se dedican a la confección de pisos y revestimientos para viviendas. Elena, la localidad de Elena, tiene mucho para mostrar. Estamos ubicados entre Córdoba y Río Cuarto. ¿Me acompañan a conocerla? Vamos a mostrarle un poco, por ahí pidiéndoles disculpas porque seguramente se va a mover un poco en la filmación con el auto en movimiento. Este era el acceso principal a la localidad por el sector saliendo desde la localidad ingresando desde la localidad de Berrotarán. Como dijimos, hoy se ingresa por otro de los accesos que es el denominado Elena Centro. Este sería el acceso de Elena Norte, saliendo de autovía. Estamos pasando por el lado del polideportivo de la localidad. Vamos a ir metiéndonos en alguna de sus callecitas para hacer una corta recorrida por la localidad. A la izquierda tenemos la terminal de ómnibus. Siempre la estamos viendo desde atrás, no desde el lugar que acceden los colectivos. Ingreso a la localidad de Elena por parte de aquellos que vienen de viaje en transporte público de pasajeros. Nos vamos a ir metiendo por una de las calles principales de la localidad que nos lleva al sector de la plaza. Una localidad que tiene en este sector fundamentalmente casi todas las calles con asfalto. Bueno, falta algo de asfaltar en los barrios de la localidad, pero este sector céntrico desde hace varios años. Lo que tenemos a la izquierda es el centro de salud, el Consejo Deliberante, instituciones de la comunidad,
donde funcionan. Era antiguamente una clínica privada, después se hizo de este lado de la cooperativa agrícola de la localidad de Elena, uno de los clubes también de la localidad, uno de los clubes, dos tiene la localidad, dos clubes, este es uno de ellos. Seguimos transitando por la calle principal, estamos llegando ya a la plaza de la localidad de Elena. Esta era una de las escuelas, ¿verdad? Esta es una de las escuelas. Actualmente funcionan algunos estamentos municipales y ya tenemos la vista a la plaza principal de la localidad. La vamos a ir costeando. Esta es la plaza de la localidad. Como dije, disculpas por los movimientos, ¿no? Estamos filmando sin soporte, con una cámara reflex desde dentro de un vehículo, y se puede ver desde esta ubicación la iglesia desde lejos. Después la vamos a ir a filmar desde cerca. Esta es la plaza de la localidad de Elena. Un poquito para mostrarle cómo son sus callecitas. Tiene una particularidad. La iglesia está dentro de la plaza principal y una calle corta la plaza para ir al templo, para ir a la iglesia. Una particularidad que lo hace diferente también a otras localidades que datan de la misma época, de los años 1900, donde el municipio y la iglesia estaban ubicados frente de la plaza. Aquí vemos entonces lo que es la callecita, que ahora es peatonal, pero era la calle que dividía la plaza en dos, donde está ubicada la iglesia, y a su costado la plaza de juegos infantiles, algo tradicional de todas las localidades. Y como dijimos antes, el acceso norte era el acceso principal. Ahora el acceso principal está ubicado en otra calle, que es concretamente esta que tenemos aquí, que lo lleva al nuevo acceso, que es el acceso centro, que termina en la autopista que une, o autovía mejor dicho, porque no es autopista, es autovía, que une la ciudad de Córdoba y la ciudad de Río Cuarto, la capital principal y la capital alterna de la provincia de Córdoba. Los clásicos bulevares, casi todas las localidades, esta localidad está ya donde termina la región productiva denominada región del maní, y después empiezan algunas localidades ya que tienen que ver más con las sierras, con lo turístico. Esta localidad también tiene que ver con la minería de pronto, pero todas las localidades de esta zona tienen estos clásicos bulevares con el cantero al centro y con los arboledas que ahora están teñidos de ocre por el otoño, pero en primavera o en verano le dan un verde particular, y ahí es ahora el acceso principal a la localidad. Un poquito, un pantallazo por la zona céntrica, mostrando un poquito de lo que es la localidad de Elena, donde estamos visitando en la jornada de hoy. En este lugar donde yo estoy parado, que ahora se está haciendo en este lugar de la localidad de Elena el Museo de la Ciudad, este lugar fue el lugar donde se fue gestando la historia de la localidad de Elena. La familia Oviedo, tal vez sin darse cuenta, los pioneros de esta localidad, fueron gestando desde este lugar, desde esta casa recientemente restaurada, detrás de esta puerta, fueron gestando, y yo digo casi sin querer, o sea, ellos no quisieron fundar un pueblo, es como que la vida lo fue dejando en el lugar justo, en el momento indicado, para ir haciendo de este lugar una población, la localidad de Elena. Le vamos a ir contando de a poco la historia de esta localidad y la historia de esta casona, que ha sido restaurada para ser convertida en el Museo de la Ciudad. Esta vivienda, propiedad de la familia Oviedo, ubicada en el sector noreste de la localidad de Elena, es donde se empieza a contar la historia de esta localidad ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, entre Río Cuarto y la ciudad de Córdoba capital. En estas paredes, o detrás de estas paredes que estamos mostrando, vivió el fundador de Elena con toda su familia. Desde las ventanas de la casa veía pasar el ferrocarril aquí al frente, y veía cómo a través del ferrocarril se iba forjando la historia de la localidad. Esta zona de donde hoy está la localidad de Elena se iba poblando lentamente. Don Pedro Oviedo se convertiría casi sin querer en la pieza fundamental
de la historia de esta localidad de Helena. Si bien la fecha de fundación de la localidad de Helena data de por allá del año 1912, antes del año 1900, a fines del siglo XIX, se comenzó a poblar esta zona. Y esta casa fue uno de los pilares fundamentales de la historia de la localidad de Helena. Se comenzó a poblar esta zona de Córdoba. Por aquella época se instalaron los primeros establecimientos rurales. ¿Y saben por qué? Más de todo la familia Oviedo se instala en este lugar, se instala en esta casa, donde después se fue forjando la historia de la localidad de Helena. La familia Oviedo se instala en este lugar por una razón muy simple. Había a poca profundidad aguas buenas para la crianza de ganado. Se criaban ovejas, se criaban vacas, se criaban caballos por aquella época y empezaron a converger en este sector donde primero se instaló la familia Oviedo. Comenzaron a converger varias familias. Había inmigrantes, en su mayoría inmigrantes italianos, pero también inmigrantes españoles. Y en esta zona se podían criar buenos pastos, había buenas aguadas para darle agua al ganado. Y también había caminos, los caminos de las postas que lo iban conectando a este sector que ahora se llama Helena, pero en aquel momento no se llamaba de esa manera. Lo fue convirtiendo en este lugar, en un lugar poblado. Y había caminos, el camino de las postas, que lo conectaba con otros lugares. Por eso se fueron instalando varias familias, los Oviedo, los de la Torre, los Medinas, los Buteler. Y en este lugar don Pedro Oviedo edificaba su tiempo, casi sin imaginarse que pronto cambiaría su destino y se convertiría en el protagonista de la historia de la localidad de Helena. Y mientras las familias se iban afincando aquí, en Helena, cerca de esta casona, de poco se iban forjando algo así como dos pueblos diferentes, algo raro. Criollos, gringos, se empezaron a juntar en esta zona. Después de esta vivienda de la familia Oviedo se comenzaron a construir otras viviendas por aquí cerca. Y el pueblo había sido bautizado, o el paraje, había sido bautizado con dos nombres diferentes. En este sector, al norte de la comunidad, era Pueblo Oviedo. Sin lugar a dudas, en homenaje a don Pedro Oviedo, uno de los pilares de la fundación de esta localidad. Y en el otro sector, en el sector sur, o sea, aquí estamos en el sector, para los que se ubican de Helena, en el sector más cercano a la salida, o a la vieja salida por la ruta 36 a la localidad de Berrotarán. En este sector se denominaba Pueblo Oviedo, pero unas cuadras más allá, unas 9, 10 cuadras más allá, todavía no marcadas las cuadras, se empezó a llamar de otra manera. Allí se llamaba Pueblo María. María Buteler de la Torre era la persona que había construido las primeras viviendas y por lo tanto se llamaba Pueblo Oviedo de este lado, al norte, y al sur, la vieja salida hacia la localidad de Alcira Gijena, se le denominaba Pueblo María. Había alguna complicación, se gestaban dos nombres diferentes para un mismo poblado, para un mismo pueblo. Pero después le cuento lo del nuevo nombre que tiene que ver con la estación del ferrocarril. Nos vamos al ferrocarril y ya volvemos a esta casa porque en otra parte de la historia de Helena vuelve a aparecer esta casa. Y de la casona de la familia Oviedo, donde estaba el lugar denominado Pedro Oviedo, y de la otra punta donde se llamaba Pueblo María, ustedes se preguntarán por qué ahora se llama Helena. Sí, Helena. Esta es la denominación actual de esta localidad. Y la denominación de esta localidad tiene que ver con este lugar donde yo estoy parado. Les pido disculpas por el ruido del viento, es inevitable. Jornada muy ventosa. Anoten la fecha, 19 de octubre de 1912. El ferrocarril central argentino comenzaba a pasar por este lugar y le ponía el nombre al pueblo. Le ponía el nombre en realidad a este edificio, a la estación. Esta estación de tren
se empezó a denominar Estación Elena. Pasaba el tren central argentino y por la estación se llamó la estación con el nombre de Elena en honor a Elena Doncel. Elena Doncel era la esposa de uno de los precursores de la obra del ferrocarril por esta zona, don Alejandro Gijena. O sea que don Alejandro Gijena fue el gestor de la obra del ferrocarril en esta zona, y hay dos localidades que de cierta manera le rinden homenaje: Alcira Gijena y esta localidad, Elena, o Elena Doncel, como era el nombre original de su esposa, la estación Elena. Y claro, venía muy complicada la cosa. Para el norte se llamaba Pueblo María. Para el sur se llamaba Pueblo María, para el norte Pueblo Oviedo. Y la estación de trenes, un tercer nombre, el que está aquí, Estación Elena. Por lo tanto, un día los amigos de esta localidad dijeron: ¿cómo vamos a tener tres nombres? Tenemos que tener un solo nombre. Y para siempre se inmortalizó como Elena, la localidad que estamos recorriendo en la jornada de hoy. Elena. Y los dos pueblos que fueron en una época, Pueblo Oviedo y Pueblo María, se unificaron en un solo nombre, en el nombre de la estación de tren, y así ya se llamaba la localidad de Elena. Pero esta casona fue nuevamente testigo de otro evento importante para la comunidad de Elena. En el año 1913, apenas un año después de la fundación, que figura como fecha oficial 19 de octubre de 1912, pero como dijimos, aquí había gente antes de esa fecha. En 1913 se instalaba la estafeta postal, pero fruto de la preocupación de los primeros vecinos era la educación de los niños. Y esta casona, en el año 1914, y de la mano de don Pedro Oviedo, vuelve a tejer la historia de la localidad de Elena. Y también fue otra vez una casualidad, como dijimos, Pedro Oviedo se instala con su familia en este lugar y de casualidad es el precursor o el fundador de este poblado. Y don Pedro Oviedo volvió a marcar otro hito histórico para la comunidad de Elena. Corría el año 1914. Doña Margarita de Camargo había sido designada por el Estado argentino como maestra en un lugar cercano de esta zona. Pero como allí en Córdoba había algunos problemitas con los papeles cuando mandaban a alguien a algún lugar, el lugar donde había sido designada como maestra no había nada. ¿Pero qué? ¿No había nadie? No, no había nada. Nada de nada. Entonces, doña Margarita Camargo pasa por aquí, por donde se estaba poblando la localidad de Elena, se entrevista con don Pedro Oviedo y don Pedro Oviedo no lo pensó ni un minuto. Dijo: ¿usted necesita una escuela para dar clases? No importa, venga a mi casa y damos clase en mi casa. Era algo normal en aquella época dar clases en casas de familia. Así don Pedro Oviedo y su familia albergaron a doña Margarita Camargo, que se convirtió en la primera maestra, y año 1914 ya la localidad de Elena, 2 años después de su fundación, tenía su primera escuela primaria. ¿Y dónde estaba? Aquí, en este lugar, la primera casa, la primera escuela, hoy el Museo de la Ciudad. Esta técnica es muy utilizada para resaltar los lugares históricos, inclusive se utiliza en interiores, los arquitectos lo están utilizando mucho. Es descubrir la pared, dejar el revoque original y mostrar cómo está construida debajo. Podemos ver ladrillos de gran tamaño, estas paredes eran muy anchas, así se construía en antaño. Podemos ver los ladrillos están pegados con barro y a pesar de haber sido utilizado ese material, hoy sigue en pie, muchos años después, con algunas partiduras por cierto, pero sigue en pie. Es la vivienda más vieja de la localidad de Elena. Observen el detalle de cómo fue construida. Y por allá por el año 1912 llegaba el tren a la localidad de Elena. Y empezaba a haber tareas que tenían que ver con el ferrocarril. Por ejemplo, los historiadores de la localidad recuerdan al primer changarín.
¿Qué es lo que era el changarín? Cuando llegaba el tren de pasajeros, venían con valijas, venían con los bártulos y necesitaban a alguien que se las llevara o que llevara las encomiendas a algún lugar. Aún bajo la lluvia, bajo los vientos como el de la jornada de hoy, siempre había un changarín. ¿Y cuánto era la tarifa? No, no tenía tarifa. El changarín trabajaba por lo que le daban. Y los historiadores que recopilaron la historia de Elena hablan de el Negro Galo. El Negro Galo es recordado como el primer changarín de la vieja estación de trenes. En el momento que estoy grabando este video, este canal de YouTube, Enamorate de la Ruta, tiene 400 y algunos suscriptores. Pero para que se habiliten todas las funciones necesito tener 1000 suscriptores. Por eso les pido un favor muy importante. Si de pronto es la primera vez que ustedes ven un video mío, o si ya vieron alguno pero no están suscritos, aprieten en su teléfono o en su tele el botoncito que dice suscribirse, o al final del video aparece por aquí debajo, que es un circulito celeste. Se suscriben y me dan una mano muy grande. Necesito tener 1000 suscriptores en mi canal y en el momento que estoy grabando este video tengo 400 y algunos. Si usted es la primera vez que ve un video mío de casualidad, este canal se llama Enamorate de la Ruta y mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos mis amigos me dicen Tito. Todas las estaciones de este ferrocarril del Central Argentino tenían una arquitectura similar, ¿no? Y esta está restaurada, funcionan oficinas municipales aquí en Elena. Y uno deja volar la imaginación y cuántas despedidas, cuántas bienvenidas. Alguien que esperaba un familiar, un amigo, o aquel muchacho que el corazón le latía fuerte porque la dama de sus sueños venía en el tren. Cuánta historia, ¿no? Cuánta historia tienen estas estaciones del ferrocarril. Y hoy lo vemos funcionando. Le cuento un poquito, este es uno de los temas que se está hablando mucho en la actualidad, el tema de los trenes de carga. Este ramal pertenece en la actualidad, y bueno, no sabemos qué irá a pasar con ello, a la empresa Nuevo Central Argentino. Era el viejo Central Argentino, este es el nuevo. Aquí desde Elena se cargan algunos minerales que después son utilizados para la fabricación o para reforzar los hierros de construcción. O sea que cuando hay mucha actividad de construcción, este tren en la localidad de Elena se mueve mucho. Pero volvemos a este lugar, al lugar de las historias. La estación de trenes. ¿Cuántas historias cobijará esta historia de ferrocarril? Imagínense la gente sentada ahí, o imagínense a estos inmigrantes italianos, a estos gringos que después se convertirían en productores agropecuarios, venir con una valija llena de 2 o 3 pilchas viejas y un montón de sueños, arribando a conquistar la América, como decían ellos, arribando a esta República Argentina floreciente de aquellos años. 1912 se fundó esta estación de tren que lleva el nombre de Elena, pero con anterioridad los criollos y los gringos ya confluían en este territorio. Si el viento me lo permite un poquito, voy a contar algo que tiene que ver con mi historia personal. Esta casa es la casa museo, la primera casa de la ciudad, la primera escuela. Aquí vivía en el año 1990 don Benigno y doña Dora Oviedo. Y aquí al frente, donde ahora está ese comercio, era la pista bailable Sol de Mayo. Cuando yo me casé, en ese lugar, hicimos una pequeña reunión de amigos y familiares, una pequeña fiesta de casamiento. Y lo que yo recuerdo de esta casona no es el hecho de que sea el lugar fundacional de la ciudad. Tengo un recuerdo muy especial de don Benigno y doña Dora, que vinieron a abrazar a mi esposa emocionados porque alguien de su barrio, del barrio ubicado al este de la ciudad, se había casado. Ellos eran descendientes de los fundadores, descendientes de don Pedro Oviedo. Gente humilde, gente de laburo, gente que se emocionaba porque alguien de su barrio se había casado en esa jornada. Amigos rodanteros, ¿ustedes siempre soñaron con tener una casa rodante? Esta que tengo a mis espaldas está abandonada, tal vez esté en venta, pero miren lo que era.
desconozco si anduvo mucho, si anduvo poco, un Ford Fairlane que le pusieron una casilla rodante bastante importante. Para los canales de YouTube de rodanteros, para los amigos de, no sé, de Creciendo en el Camino, de Rodando hacia la Libertad, se perdieron esta, ¿eh? Sí, vengan a contar la historia de esta casa rodante que está aquí, abandonada, pero que tal vez es muda testigo de un montón de aventuras, de un montón de lindas vacaciones compartidas en familia. ¿Les gustó? La primera estafeta de esta localidad de Helena estaba ubicada en un sector denominado Los Medanitos, estaba por aquí cerca. Pero claro, cuando el tren empezó a parar aquí, en la estación Helena, había que traer la estafeta postal, porque las cartas iban a llegar en tren, iban a llegar a este lugar, y entonces los historiadores de la localidad de Helena recuerdan otro nombre, Juan Torres, el primer encargado de la estafeta postal. En realidad era el telegrafista que mandaba los telégrafos, que era la forma de comunicación que tenía el viejo tren, pero se convirtió de esta manera en el encargado de la primera estafeta postal. Historias que se tejen detrás de este lugar, la vieja estación de ferrocarril de la localidad de Helena. Dos cositas quiero decir que no fueron grabadas en el video de la localidad de Helena. El contenido histórico, el relato histórico, fue tomado de un contenido generado en internet por el señor Armando Romano Boatti, un historiador de la localidad de Helena. Y otro temita, cuando grabamos el video en Helena, la intención era que todo el contenido saliera en un solo video. En realidad, el contenido fue mucho, da para 2 videos, así que esta es la parte 1 y en unos días estamos con la parte 2 del video de la localidad de Helena. Gracias por estar ahí, amigos. Y bien, mis amigos, llegamos al final de un video más. Espero que les haya gustado este paseadito por la localidad de Helena. Nosotros disfrutamos haciendo este video para todos ustedes. Recuerden de suscribirse al canal, les va a aparecer por aquí debajo un circulito celeste que es para suscribirse del canal. Si usted todavía no vio el video de Capilla Tegua que grabamos hace unos cuantos meses y está en el canal, se lo vamos a dejar el enlace aquí en la pantalla final de este video. También le vamos a dejar el video de una historia muy particular que se llama Milagro en Punta del Agua y le vamos a dejar un tercer enlace para que ustedes elijan, que es una visita a la localidad de Cayuqueo. Espero que todo esto les guste. Los espero en unos días más con un video nuevo. Chau, chau.